사실 사람들이 여자라고 한다면 50kg가 안 나가야 하지 않나라는 생각을 하시는 분들이 정말 많은 것 같아요. 근데 실질적으로 정말 50kg는 제가 봤을 때 뼈밖에 안 되는 몸무게인 것 같아요. Los estándares de belleza fomentados por celebridades, medios y redes sociales son casi imposibles de cumplir para los mismos coreanos, tanto así que fomentan dietas extremas desde temprana edad, causando desórdenes alimenticios y estrés a adultos, pero más que todo a jóvenes. 저는 질문 몇 개 물어볼게요. 당신은 뚱뚱하는 사람이라고 생각하세요? 네, 왜요? 제 주변에 마른 친구가 많다 보니까 네. 자연스럽게 제가 좀 뚱뚱해 보인다라고 생각을 해요. 얼마예요? 150이죠. 몸무게 말할 수 있어요? 아니요. 앞자리만 말할게요. 네. 4. 4? 4N. 너 다이어트 해야 된다 그런 생각 많이 들어요? 네. 어떤 방법을 생각해봤어요? 줄넘기를 하루에 300개씩, 3,400개씩 하면 또 한 달 동안 계속 지속해보면 몇 킬로 빠지지 않을까라는 그런 다이어트를 좀 생각해봤어요. 그 학생 있잖아요. 중학생 1학년이잖아요. 네. 그거 몇 살이에요? 14살. 14살이요? 그러면은 해외에서 몇 살인 줄 아세요? 만으로는 13살이에요. 13살이요? 네, 감사합니다. Desde mucho antes de venir a Corea ya yo estaba luchando con mi propio peso, pero la cuestión es que en Corea, digamos, el índice de obesidad no es tan grande como en Latinoamérica. Entonces para mí, digamos, yo no me sentía tan grande, no sentía la necesidad de perder tanto peso como cuando me vine a Corea. Era más evidente el sobrepeso que tenía. Y yo caminaba tienda por tienda y nunca encontraba nada que ponerme, buscaba y el sentimiento de encajar de cada vez era como más grande. En Corea es normal hacer como comentarios sobre la apariencia de otras personas. Entonces yo le pregunté a un amigo que por qué, digamos, por qué la gente era tan abierta a ese tipo de temas. Y pues él me dijo que muchas veces era que la gente se preocupaba por uno. Lo cual, digamos, yo he notado en mis experiencias que no es algo así como extremo, como o se preocupan por usted o no se preocupan por usted, digamos. O lo tratan mal o lo tratan bien. A mí me gusta clasificar mis experiencias en tres, digamos. Está la gente grosera que simplemente dice grosería, no le importa cómo usted se sienta ni dónde lo están diciendo. La segunda es como gente que tiene preocupación. Y la tercera es gente curiosa. Ok, entonces la primera fue cuando yo estaba hace como un año y medio tal vez. Estaba en el supermercado, ya iba a pagar y en eso entra un señor y se me queda viendo y me grita ¡haga ejercicio! Y me vuelve a ver y hace así, se ve como un chancho, ¡haga ejercicio! Y se fue. Y todo el supermercado estaba. Y me quedé en shock, entonces terminé de pagar, agarré mis cosas y me fui a mi casa a llorar. Yo llegué a mi casa, llamé a mi esposo y le conté lo que pasó y mi esposo estaba que quería ir a matar a ese señor y le digo yo, ¿y qué va a hacer? Digamos. Esa vez sí me afectó un toque más por el hecho de que me lo gritaron al frente de todo el mundo, ¿verdad? Nada que se pudo hacer, digamos, ya. Por dicha ya es tema superado. No se preocupe. Viene la segunda, que es como la gente que se preocupa por uno. Yo antes de que empezara el coronavirus, antes iba a nadar, ¿verdad? Y iba a una piscina donde era abuelitos porque era barata. Y en Corea muchas veces los baños de gimnasios, piscinas son públicos. Son baños que usted ahí se baña con todo el mundo, no hay paredes, cortinas, nada que los divida. Usted le ve todo a todos, ¿verdad? Entonces, claro, mujeres y hombres no son tan liberales aquí todavía. Y de ahí estoy yo bañándome, ¿verdad? Con el pudor del mundo, a ver que nadie me vea. Entonces llega una abuelita como este tamaño y me hace, hola muchacha, es que le quería decir una cosa. Antes mi hija era gordita y ella empezó a tomar test. Ahora cuando termine de bañarse, venga conmigo. Y me termino yo de bañar, ¿verdad? Y me muevo y saco una bolsita de té y me dice, tome, para que tome el té. Se lo toma calientito en la mañana y eso le va a ayudar a bajar de peso. Pero cuide lo que come. Digamos, ese tipo de situaciones usted nota donde la persona no está siendo maldosa, simplemente lo hace por preocupación, porque tal vez un miembro de la familia, en este caso ella la hija, pasó por esto, ¿verdad? Y la tercera es la gente curiosa.
En otras palabras, mis alumnos, primero que todo hay que decir que los niños son niños aquí en China y en la Conchinchina, o sea, ellos siempre van a tener una opinión aunque usted no se la pida. Y mis alumnos siempre es, teacher, ¿por qué es tan gordita? Si un siguiente se para de manos y me dice, profe, ¿usted puede hacer esto? Y le hago yo, no, es porque es gordita. Y le hago yo, seguramente, pues yo hago eso y me mato, y se ríen y así. Hay una cosa que, digamos, a mí siempre me gusta decirle a la gente cuando me preguntan cómo he sobrevivido yo aquí en Corea siendo una persona de talla grande. Yo les digo, digamos, sí, Corea es un país difícil de vivir, hay que venir con un corazón preparado, pero yo siento que esto de los estándares de belleza es más que todo algo mundial. Y para concluir el video vamos a ir con una nota positiva porque no todo es malo acá. Corea últimamente, digamos, la gente joven está tratando de cambiar todos estos tipos de estándares de belleza. Ahorita se ve gente que es más gordita, hay tiendas especializadas solo para mujeres de talla grande, en la televisión salen más actrices de talla grande, digamos, las mismas celebridades tratan de empezar a quebrar un poco estos estándares de belleza. De recomendación, si venir a Corea les va a costar un poco encontrar ropa, todo está cambiando, ¿verdad? Hay que entender que Corea es un país todavía muy conservador, entonces estos cambios que, digamos, tal vez en Estados Unidos, Latinoamérica, la gente tiene un poquito la mente más abierta, es un poco más progresiva, estos cambios pueden suceder un poco más rápido, pero aquí en Asia la gente como es todavía tan conservadora, están viendo cambios pero van poco a poco, hay que tenerle paciencia, eso es lo que yo pienso. Yo estoy muy feliz aquí, la verdad, mi esposo me ama como soy, estoy tratando de bajar de peso porque yo por mi salud quiero, pero no, chiquillos, espero que les haya gustado este video, los veo en la próxima y chaito.